Y Dios te bendiga, iglesia. Bienvenido a Edificando a la Iglesia. Una semana más, un episodio más de este programa en el que queremos hablar de una de las historias más asombrosas del libro de Hechos. Exactamente la conversión y promesas futuras de Dios hacia Saulo. Vamos a comenzar este programa con unas palabras de bienvenida de nuestro pastor. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Es un gozo, un privilegio poder estar aquí un día más con ustedes en Edificando la Iglesia. ¿Por qué Dios, después de salvar a Saulo de Tarso, le anuncia que sufriría? ¿Acaso Dios disfruta del sufrimiento de sus hijos? ¿Era un castigo para Saulo por haber perseguido a la iglesia? Pues preguntas como esta vamos a responder en esta noche. Pero antes vamos a responder, pastor, ¿cuál es el contexto de Hechos 9:16? Amén. Sí, antes de entrar aquí en el contexto, te digo que el sufrimiento de Pablo formaba parte del propósito de Dios para su vida. Y hoy todavía Dios sigue usando las pruebas para formar a sus siervos, ¿verdad? Me hablas de cuál es el contexto de Hechos 9:16. Vemos que Saulo iba de camino a Damasco para arrestar a cristianos cuando el Señor Jesús se le apareció. Él iba camino a Damasco. Hechos 9, del 1 al 9 nos habla de esto. Aquella experiencia fue una experiencia tremenda que cambió la vida de Pablo. Mientras Pablo permanecía ciego, Saulo permanecía ciego, Dios le habló a Ananías y le dijo que fuera a orar por Saulo. Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia a los gentiles, reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Es decir, que el sufrimiento de Pablo, yo pienso que era parte del propósito de Dios. Y hoy Dios sigue usando las pruebas para cumplir el propósito, su propósito en cada uno de nosotros. Tremendo. Entonces, cerrando un poco con el contexto, Hechos 9:16 nos habla de la conversión de Saulo y cómo Dios envía a Ananías a hablarle, a levantarle y a darle una nueva misión y un cambio de sentido total a la vida del que en ese momento era Saulo, pero pasaría a ser Pablo. Aquí también podemos ver cómo Dios primero le llama. Dios le llama, Dios le habla acerca del propósito y después Dios le habla del costo. Tremendo. Entonces Dios primero llama, nos habla sobre lo que va a hacer y después nos da el precio a lo que Dios quiere hacer. Exacto. Es tremendo como Dios no simplemente nos llama, sino que también nos advierte y nos alerta a que tal vez el llamado puede ser grande, pero también enfrentaremos pruebas. Amén. Dios no nos llama a una vida cómoda, sino a una vida llena de propósito. Entonces, pastor, ¿qué significa esta palabra de le es necesario padecer? Bueno, aquí la palabra le es necesario padecer no significa que Dios disfrutara el dolor de Pablo. Significa más bien que el sufrimiento sería parte del cumplimiento de la misión de Pablo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento la palabra es necesario muchas veces habla del cumplimiento del plan divino. Por ejemplo, Jesús le dijo que era necesario padecer. En Lucas 24:26, Jesús dijo: es necesario padecer, que es necesario que padeciera. También era necesario que resucitara. Lucas 24:46. Así como el sufrimiento formó parte del ministerio de Cristo, también sería parte del ministerio de Pablo. Tremendo. Entonces, siempre que Dios tiene un plan grande, también esto trae consigo sufrimiento, dolor, pruebas. Y esto solamente confirma que Dios tiene un plan, que Dios está obrando. Una pregunta siguiente que queremos hablar en esta noche: ¿era un castigo hacia Pablo específicamente por su pasado? No, la Biblia enseña más bien que cuando Dios perdona, también limpia completamente. Es decir, que no era un castigo. Pablo escribió: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1 lo podemos ver. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si hubiera sido un castigo, Pablo siguiera bajo condenación. Pero aquí Dios ya lo había escogido como apóstol. Tremendo. Entonces podríamos decir que estas pruebas que está sufriendo ahora Pablo no eran un castigo por su pasado, sino una preparatoria para su futuro. Amén. Lo que Pablo sufrió fue consecuencia de anunciar el evangelio a un mundo que rechazaba a Cristo. Esas fueron las consecuencias. Anunciar el evangelio a un mundo que estaba rechazando a Cristo. Si rechazaron a Cristo, a él también lo iban a rechazar. Y ahí es importante entonces que no caminemos nosotros como cristianos buscando tal vez ser aprobados en masa, o que todas las personas nos valoren, nos admiren, o nos tengan como
grandes o como famosos, porque en realidad el maestro al que servimos y el que somos discípulos también sufrió el desprecio muchas veces. Amén. Pregunta número 4. ¿Por qué Dios permitió tanto sufrimiento? Primeramente, para identificarlo con Cristo. Jesús había dicho: si me han perseguido a mí, también a vosotros perseguirán. El discípulo no puede ser mayor que su maestro. Segundo, para mostrar el poder de Dios. En 2 Corintios 12:9 Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y tercero, para abrir puertas al evangelio. Muchas iglesias fueron abiertas mientras Pablo sufría. Muchas iglesias fueron abiertas. Estando preso, escribió cartas como Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Lo que parecía una derrota terminó edificando la iglesia por los siglos hasta nuestros tiempos. Tremendo, increíble cómo Dios, a pesar de el sufrimiento que estamos viviendo, lo utiliza no como un método para destruir, sino como un camino para bendecir, para usarnos, para que también en medio de nuestro dolor nosotros podamos testificar y aprender una gran lección, como el poder de Dios no se ve sometido ante ningún dominio ni autoridad humana, sino que cuando Él tiene un plan, a través de muchos dolores, pero se cumple su plan. Entonces, otra de las preguntas que tenemos, ¿puede citarnos, pastor, alguna de esas situaciones o esas aflicciones que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar? Amén. Sí, aquí en 2 Corintios 11, 23-28, aquí encontramos un resumen impresionante. 5 veces recibió 39 azotes. 3 veces golpeado con varas. 1 vez fue apedreado. 3 veces náufrago. Peligros de río, peligros de ladrones, hambre, sed, desvelos, cárceles, rechazo, la carga diaria por las iglesias, y aún así pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Qué tremendo, como a pesar de todas estas dificultades, la fe de Pablo se mantuvo intacta hasta el final de sus días, incluso. ¿Cómo Pablo pudo soportar tanto? Porque nunca perdió la vista de Cristo, como dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo entendió que sufrir por Cristo era participar de su obra y esperar la gloria venidera, como dice Romanos 8:18. Tremendo, increíble lo que soporta este hombre, pero cómo Dios estuvo con él en cada instante, dándole fuerzas. Y hoy el apóstol Pablo nos deja en cada una de sus cartas mensajes para los cristianos de esta época. Amén. Que también sufren por causa del evangelio. Y cerrando un poco, pastor, la enseñanza general de este pasaje de Hechos 9:16. Amén. Claramente nos enseña que el llamado de Dios incluye sacrificio. Segundo, el sufrimiento no siempre significa que Dios nos ha abandonado. Tercero, la gracia de Dios es suficiente. Cuarto, el Espíritu Santo fortalece a quienes permanecen fieles. Y 5, Dios transforma las pruebas en oportunidades para extender su reino. Reflexión final, y aquí termino. Muchos quieren corona, pero pocos quieren la cruz. Pablo comprendió que el valor de Cristo era mayor que cualquier sufrimiento. Parece si terminamos haciendo una oración para que Dios nos dé fuerza, no solamente para afrontar los momentos tal vez en los que estamos bien, o para vivir en los problemas que no parecen tan grandes, sino que nos dé la fuerza suficiente para afrontar cualquier crisis, por difícil que sea. Amén. Vamos a orar. Padre amado y celestial, que moras en el cielo, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú nos ayudes a vivir como siervos tuyos, Dios mío, como verdaderos discípulos, Señor, que vivan para agradarte, Señor.